Después de su liberación o redención, Él los llevó hasta el monte Sinaí, lugar donde hizo un pacto con ellos. Su redención condujo a un pacto de confraternidad y nuestra redención del pecado en Cristo nos condujo a la aceptación del pacto de confraternidad en la iglesia. Y bien, ¿cómo fue cómo Dios primero redimió a Israel de Egipto y lo llevó al monte Sinaí para hacer un pacto? Así como hoy cuando Cristo viene, primero nos libera de la esclavitud del pecado para luego entrar en pacto con nosotros por medio de la iglesia. Amén. La iglesia es el Israel espiritual. Amén. Entonces, de esa manera Dios solo ha tenido dos iglesias. Que el mundo haya establecido miles de iglesias, eso no tiene base en la palabra de Dios. Usted no va a ver, digamos, que el Nuevo Testamento registre siquiera ese término denominación. No lo registra el Nuevo Testamento. Ese término es un lenguaje ajeno al Nuevo Testamento. Y ya hemos dicho que el término denominación representa una entre muchas, lo cual jamás podría ser la iglesia de Dios, porque ella es la única. Así es. 4 dice, el pacto con David. Conoce con el pacto davídico. Dios llamó a David cuando era un adolescente sin importancia, un simple pastor de ovejas, para ocupar la posición de rey sobre todo Israel. Es evidente, dice, que en la mente de Dios tenía el propósito de que fuera eventualmente un tipo de Cristo. O sea, David era también una figura de Cristo. Así es. Claro. Entonces, ¿quién establecería la iglesia de Dios? Al comprarla con su propia sangre, Dios dice, presentó el pacto en ese contexto. Leamos lo que dice 2 Samuel 7, 4 al 17. Alguien que lo quiera leer con voz alta y clara. Y luego alguien va a leer 1 Crónicas 17, 1 al 15. Yo primero. Usted va a leer. Está bien. Lean el primero pasaje. Segundo Samuel 7, 14. 2 Samuel 7, 4 al 17. Ok, dice. Y aconteció aquella noche que fue palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que anduve en tienda y en tabernáculo. Y en todo, cuando he andado con todos los hijos de Israel, he hablado palabra en alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado que apaciente mi pueblo de Israel, para decir, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedros? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de la majada, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he sido contigo en cuanto has andado. Y dice, Y delante de ti. permíteme. Y delante de ti te he talado todos tus enemigos y te he hecho nombre grande, como el nombre de los grandes que son en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, yo lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como antes. Mas el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te quiere hacer casa. Y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.
Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. David. Wow. Y todos, al leer todo el pasaje desde el 1 en adelante hasta allí, usted puede ver que lo que pasó fue esto. David ya había tenido paz con sus enemigos y había construido un palacio para él, de madera de cedro, dijo. Sí. Y luego él pensando dijo, yo habito en casa de madera de cedro y Dios todavía no le he construido casa a Jehová. Entonces llegó el profeta, hablando él con el profeta, y el profeta le dice, haz lo que tu corazón te dice, ¿verdad? Pero luego viene la reprensión de Jehová al profeta, a Natán, y le habla la historia desde cuando él ha andado con ellos y le pregunta si alguna vez él ha pedido que le hagan una casa, ¿verdad? Ahora, muchos dicen que David no le pudo hacer casa a Dios porque él derramó mucha sangre, que no sé cuánto. Pero yo le digo una cosa, ¿será que David podía hacerle casa a Dios? No. Pues ahí mismo lo está hablando ¿Ah? el texto. No lo podía hacer David. Sin embargo, él, como David era una figura de Cristo, él dijo que su hijo era el que le iba a edificar casa a él. Y muchos piensan que el palacio que hizo Salomón, a eso se refería la casa que Dios hablaba. Pero realmente no se refería a eso, aunque el palacio tiene una gran, es una figura del reino milenial, pero no se estaba refiriendo Cristo a ese palacio, porque él se refería a la institución que el hijo de David iba a establecer cuando él estuviera con nosotros. Amén. Entonces, cuando Cristo estableció la iglesia, esa profecía se cumplió. Continúe usted con su lectura. Primera de Crónicas 17, 1 hasta el 15, me dijo, ¿verdad? Sí, del 1 al 15. Y aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios es contigo. En aquella misma noche fue palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. En todo cuanto anduve con todo Israel, hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apartasen mi pueblo, para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dejarás a mi siervo David, así dijo Jehová de los ejércitos, yo te tomé de la majada de detrás del ganado, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he aquí he sido contigo en todo cuanto has andado, y he talado a todos tus enemigos delante de ti, y te he hecho grande nombre, como el nombre de los grandes que son en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar a mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite por sí, y que no sea más conmovido, ni los hijos de iniquidad lo consumirás más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré
a todos tus enemigos. Hágote además saber que Jehová te ha de edificar casa. Y será que, cuando tus días fueren cumplidos para irte con tus padres, levantaré tu simiente desde ti, Después de ti. La cual será de tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, mas yo lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Ahí lo confirma. Entonces, los dos pasajes confirman lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta es, si el reino de David iba a ser eterno, ¿a dónde está? Así es. Es lógico que no se refería a un reino natural, Literal. sino que se refería a un reino espiritual Así es. y a una institución como la iglesia de Dios. Entonces vamos a continuar leyendo, dice, así que es apropiado que Jesús haya seleccionado el término, o sea, iglesia, cuyo significado es una asamblea de los llamados o escogidos. Fíjense bien qué importante esto. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir ese texto, ese pasaje? ¿Verdad? Quiere decir que muchos son los que vienen al reino, que son salvos a través del reino de Dios, pero son pocos los que son ya traídos al cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia, es la institución divina de los escogidos. ¿Verdad? ¿Y cómo es que uno puede ser escogido? Si uno reúne los requisitos para ser miembro, uno puede entrar en ser parte de los escogidos. Porque el ser salvo no nos hace miembros de la iglesia. Pero si nosotros aceptamos el pacto, ¿verdad? Y estamos en condiciones de poder hacernos miembros, entonces sí podemos ser miembros de la iglesia. Ajá, pero ¿qué incluye todo eso? En primer lugar ya dijimos que lo primero es ser salvo. En segundo lugar, que uno debe de tener una revelación divina de la iglesia. Y en tercer lugar, que uno acepte el pacto. Ajá, entonces, ¿cómo es el pacto? Ajá. El pacto es algo que está en toda la palabra de Dios. Cuando uno acepta la Biblia correctamente dividida y el Nuevo Testamento como nuestra única regla de fe y práctica y gobierno y disciplina, allí estamos aceptando el pacto. Claro que ahí hay un montón de doctrinas y enseñanzas con las que nosotros debemos estar de acuerdo para poder mantenernos firmes en el pacto. Lo que muchos no están algunos no están en condiciones de poder ser parte de ese pacto y otros todavía no quieren hacer el esfuerzo para llenar esos requisitos para ser parte del cuerpo de Cristo. Pero ahí está todo, ¿verdad? Entonces, no cualquiera puede ser miembro de la iglesia solo porque ya nació de nuevo, no. Él tiene que comprometerse en un pacto en el cual él va a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Continuando, sigue diciendo, la expresión los que habían de ser salvos indica que ellos fueron librados del poder de las tinieblas y traídos al reino del amado Hijo de Dios, según Colosenses 1:13, leamos ese verso.